título, enfrenta tus miedos con la palabra de Dios. Enfrenta tus miedos con la palabra de Dios. Si Dios le está hablando y usted no lo está escuchando de mí, no lo está escuchando de la pastora Cindy o la hermana o la pastorita, como me quiera decir, que me dicen de muchas maneras, ¿cómo sería? Enfrenta, si fuera directamente de Dios, piénselo así: enfrenta tus miedos con mi palabra. El Señor está diciendo eso, que enfrentemos nuestros miedos con su palabra, con su palabra. Y Él nos dio autoridad para declarar su palabra, no mi palabra, no nuestra palabra, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene poder, tiene autoridad, es por sobre todas las cosas. Entonces, tenemos que enfrentar nuestros miedos con su palabra. Está por sobre todo, por sobre toda cosa creada, por sobre toda otra palabra de cualquier persona, de cualquier ser. Que nos quede claro, claro. No hay otra forma. No hay otra forma. Yo me preguntaba, decía, Señor, ¿cómo me gustaría ver a tantas personas que estén bien, que estén fortalecidas, que estén sanas? Dios, ¿cómo tú me sanaste? Yo decía, Señor, quiero acordarme cómo tú me sanaste de esa depresión, cómo tú me sanaste de los pensamientos de muerte que tenía. ¿Qué hiciste, Señor? Le decía, dame la respuesta, porque quiero ver a estas personas bien. Aquellos que están postrados, que están imposibilitados de hacer más cosas, decía, Señor, déjame acordarme qué es lo que tú hiciste. Yo sé que tú hiciste el milagro y todo esto, pero es que no me puedo acordar qué fue también lo que yo hice. Y ahí el Señor me recordaba que lo primero que debemos hacer es enfrentar esos miedos con su palabra, porque la palabra de Dios es autoridad por sobre todo lo que hay. Toda la creación, todo el universo, todo está sujeto por su palabra. Todo lo que ocurre, las preguntas que tú no puedes tener respuesta, Él sí las sabe, porque Él es Dios. Él es Dios. Y a lo mejor a lo mejor no es muy bueno, voy a hacer una introducción un poquito larga, porque generalmente las introducciones tienen que ser cortitas, pero es que es necesario decirlo. Y ahí comenzaba a recordar cosas y el Señor me daba palabras y yo escribía y decía, tengo que entregar todo esto, así que voy a tratar de hacerlo rápido, hermano, por amor a ustedes. Si me alargo, por favor, perdónenme, pero esto es palabra de Dios. ¿Se acuerda en qué momento Adán dijo, tuve miedo? Cuando él dijo, tuve miedo, en Génesis 3:10, ¿cierto? Después que desobedeció a Dios. De ahí viene el miedo. De ahí viene el miedo. Y los entendidos, los psicólogos, los ¿cómo se dice? Neurociencia, la neurociencia, lo que estudia, ¿cierto? Los pensamientos, cómo funciona el cerebro humano, dice que el miedo es una reacción para protegerse o una reacción ante un peligro, ¿ya? Pero aquí hay que tener claro esto, que Adán tuvo miedo no porque su padre lo iba a castigar, porque él no tenía idea que era un castigo. Él solo recibía bondades de su Padre, de Dios, del Creador. Él conocía a Dios como Él es misericordioso. Dios lo amaba con todo su ser. Entonces Adán no era que le tenía miedo a Dios o al castigo de Dios o a ese Dios malo, porque Dios no es así. No es, él no sabía, no tenía idea. Él comenzó a tener miedo porque empezó a sentir cómo se alejaba del Padre, cómo se alejaba por su pecado
de esa relación que tenía con Dios. ¿Se da cuenta? Ahí es cuando por primera vez el ser humano tuvo miedo. ¿Por qué? Por el pecado, por la desobediencia. Y desde ahí todos nosotros hemos sentido miedo. Todos nosotros tenemos miedo tal vez. Todos nosotros teníamos antes muchos más miedos. Y a medida que avanzamos en la etapa de nuestra vida, van a aparecer nuevos miedos. Porque todavía el pecado mora en nuestra carne. No sé si están entendiendo, hermano, estoy muy enredada, pero tengo que decirlo porque vamos a hablar del miedo. Y uno, si se pone a googlear, encuentra un montón de cosas que no sirven. La verdad está en la palabra de Dios. Ahí está revelada la verdad. Bien. Ahí le expliqué bien. Vamos a leer, este es el texto elegido para hablar de este tema. En Isaías 41:10 dice, este es muy lindo, tenemos que escribirlo en algún lugar y leerlo constantemente, ¿ya? Dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré en mi mano victoriosa. Esta es la versión NTV. Esa es la versión que voy a ocupar hoy, la nueva traducción viviente, porque así podemos comprenderla un poco mejor. Esta es una palabra, no tengas miedo, una palabra que Dios comenzó a decirle a la humanidad después de este suceso. Bueno, creo que en Abraham fue el primero que Dios le dijo, no temas. Cuando lo sacó, él era un pecador, era un idólatra, ¿cierto? Tenían otros dioses, venía de una cultura y Dios lo eligió en su soberanía y le dijo, sal de ahí, de tu tierra, de tus parientes, sale de ahí donde tú conoces y anda a tal lugar. Y Dios le dijo, no temas. Y desde ahí el Señor le ha dicho a la humanidad, a sus hijos, a los que a Él le temen, a los que somos hijos de Dios, los que creemos en Jesucristo que murió y resucitó, los que le hemos entregado la vida a Él, nuestro corazón, Él nos dice desde ahí, no temas, no temas, no temas, no temas. Porque ahora yo estoy contigo, porque yo quiero estar cerca de ti, porque ahora ya no estás solo, porque ahora ya no está ese manto que nos divide. No temas, no temas, no temas, nos repite una y otra vez el Señor. Se dice, y es así, que 365 veces dicen no temas. Y algunos lo aplican que son todos los días del año. No temas, no temas, no temas. Y no es coincidencia, porque Él es Dios, un ser más inteligente, más sabio, y nos dejó esta información recalcada para que no tengamos miedo, para que no tengamos temor. Veremos 4 claves. Para los que quieren anotar, vamos a ver 4 claves para enfrentar los miedos con la palabra de Dios, ¿ya? La primera clave es recordar la grandeza de Dios. No podemos olvidar ningún día la grandeza de nuestro Dios. Él es tan grande que una palabra no es nada delante de Él. No olvides, hermano, hermana, no olvides la grandeza de Dios. Estas son armas contra Satanás, son armas contra el enemigo, son armas contra la destrucción.
porque es la palabra de Dios, la espada que debemos manejar, la que sirve de verdad. No te enfoques en lo que te da temor. Céntrate en lo grande y poderoso que es Dios. El miedo se hace grande cuando vemos a Dios pequeño. Cuando vemos a Dios de lejos. Acuérdate de la grandeza de Dios. Él es grande, Él no es pequeño, Él está ahí. Él está en todos lados, Él es el que gobierna todo lo que hay. Nada pasa si Él no lo permite, nada. Él es Dios. Si no fuera así, entonces Él no sería Dios. Pero Él es Dios y nosotros lo creemos, estamos convencidos de que es así. Hay un ejemplo que de verdad me gustó mucho. Y decía que si estamos en una habitación o si hay varias personas en una pieza, en una habitación cerrada, y ahí liberan un montón de cucarachas. No sé si usted lo ha escuchado. Yo lo he escuchado varias veces, pero me gusta mucho. Y libera un montón de cucarachas. Si usted está ahí, ¿qué va a hacer? ¿Qué hace usted? Yo una vez estaba haciendo aseo y salió una cucaracha y me caí. Y a mí no me da miedo nada, ni un bicho, ni la araña del rincón. Y me caí y me dio asco y grité. Estaba hablando con uno de mis hermanos por teléfono y me dice, ¿qué te pasa? No, un bicho. Nos concentramos en las cucarachas porque nos da miedo, porque nos da asco, qué terrible. Pero ¿qué pasaría si en esa misma habitación, en ese mismo lugar que está lleno de cucarachas de todos los portes, entra un león? ¿En dónde usted va a fijar la mirada? Ya, si es un león de estos animales de aquí, nos daría miedo. Obviamente estaríamos, aunque no nos persinamos nosotros, pero estaríamos pidiéndole a Dios, ¿cierto? Yo creo que más de alguno haría así. Las reacciones, ¿no? Estaríamos asustados. Y ya las cucarachas, ¿en qué se convertirían? Nos olvidamos. Las cucarachas son los miedos, que son montones. Traté de hacer una lista y yo le decía, Sergio, ¿qué miedos tienen los hombres? ¿Qué miedos? Y después dije, no, Señor, no voy a hablar de esas cosas porque ahí sí que me alargo. Pero es un montón. ¿Qué dijeron? No sé, yo no escuché nada. Sí, me dijo 3. Tenía sueño. Es un montón. Hay miedos pequeños, hay miedos grandes, hay miedos profundos, hay miedos evidentes, hay miedos que se contagian. Pero cuando viene el león, que es Dios, el león de Judá, nuestra mirada tiene que enfocarse en Él, en Él. Ya los miedos, las cucarachas, ya las pisas, las vas a pisotear, no te van a dar ni asco, nada, no son nada. Así mira tus miedos, así míralo. Ya está el Señor, está tu Dios, está tu Padre, está Él. Déjalo otro. Hay miedos que no sabemos que los tenemos, pero aún así el Señor los espanta, los saca del camino, nos da la valentía y que se transformen en esas cucarachas. Es por eso, porque por esa mirada que David pudo vencer a Goliat. Yo sé que esto usted lo ha escuchado un montón de veces y yo también, pero hace una semana atrás tenía unos miedos que estaba puro cleme delante de Dios. Señor, yo te pido, yo te clamo. Y Dios me recordaba esto. Ya no veas al gigante como ese gigante. Ve a Dios que es más grande que él. David pudo vencer a Goliat porque él estaba mirando a Dios.
Su mirada estaba en Él. Y hermano, esto no es una palabra de coach motivacional, porque esta palabra no es mía. Esta es palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y te lo repite una y otra vez. Y todos los días de tu vida te dice que no tengas miedo. Que hoy tú no estás solo. Que hoy tienes un Padre. Que hoy tú tienes un Dios que es el creador de todo. Tu ayudador. Él es Dios. Y es esto algo importante. Dejamos de tener miedo no solo cuando miramos a Dios, sino que cuando lo conocemos. David conocía a Dios. David oraba a Dios. David le cantaba a Dios. Él dependía de Dios. No te conformes solamente en creer en ese Dios grande. No te conformes solamente en orarle, en cantarle el día domingo. No te conformes solamente en cantar y orarle. Es que yo vengo los domingos y los viernes. No, nos sirven 2 días. Todos los días. A cada rato. Hasta cuando vas al baño. Tus pensamientos van a estar en Él. Búscalo, conócelo, aprende su palabra. Es súper importante la palabra de Dios. Un soldado sin su espada, sin su arma, no sirve. Y Dios nos dijo que somos soldados y tenemos que conocer esa arma que es la palabra de Dios para vencer a todas esas cucarachas y a algunos Goliaths que son grandes. La palabra de Dios es súper importante, hermano. Dios es grande, es poderoso, es temible, sobre todo. En Isaías 66:1 dice, el cielo, no sé si están proyectando, pero anótelo ahí, búsquelo. Dice, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. Y usted se da cuenta lo que significa este versículo. El cielo es mi trono. Y la tierra donde vivimos nosotros es el estrado de sus pies. Dios mío, decía, qué inmenso tú eres, Señor. Inmenso. Esto se lo reveló el mismo Espíritu Santo, el mismo Dios, al profeta, al que escribió esto. Dios es tan inmenso y glorioso que la tierra no es suficiente para ser su morada, que la tierra no es suficiente para ser su trono siquiera. La tierra es el estrado de sus pies. Él es grande, es más grande de tu cosmovisión. Ese es tu Dios. Ese es nuestro Dios. El más grande. Y cuando dice el estrado de mis pies, es que Él tiene todo bajo su dominio. Nada sucede, nada pasa, bueno o malo para nosotros, que Él no lo sepa, que no salga de su control. Él tiene todo bajo su control. Si tú estás en sus manos, si has decidido o has aceptado vivir en Él, en sus manos, está todo bajo su dominio. Así que aunque pasen por diversas pruebas, ¿qué dice? Gózate, gócense en el Señor. Así es el Señor. Nada es imposible para Él, porque Él es grande, es poderoso, es poderoso. Vencemos el miedo reconociendo el poder de nuestro Dios. La segunda clave, ve que no es tan difícil, lo sabemos, hermano. Pero ¿por qué de nuevo viene otra vez? Espántelo con esta palabra. Sáquelo de ahí. Saque esos miedos. La segunda clave, no dudes del poder de Dios.
Y no estoy diciendo, te sugiero que no dudes del poder de Dios. El Señor te dice, no dudes de quién soy yo, poderoso. No dudes del poder de Dios. Él no es solo poderoso, Él es todopoderoso, más que todo lo que hay. El miedo es por sentirse inseguro. Y esto vino desde el pecado de Adán, ¿cierto? Por eso tenemos toda esa inseguridad. Y por eso tenemos una real necesidad de dependencia de Dios. Todos nosotros necesitamos depender de Él. La humanidad necesita a Jesús, la humanidad necesita a Dios. Y es por eso que hoy estamos aquí, porque hemos reconocido nuestra necesidad. Porque todavía hay pecado, porque todavía hay cucarachas, porque todavía hay miedos. No permitas que nada ni nadie te quiera convencer de que podemos yo solito. Nosotros tenemos una real necesidad de depender de nuestro Dios, porque Él quiere que estemos unidos a Él, pegados a Él, porque Él nos ama, porque Él conoce grandes cosas que nosotros aún no conocemos, que son buenas, que son agradables, que son perfectas para ti y para mí. No dudes del poder de Dios. Escucha bien. El miedo se produce por un sentido de peligro. Ya, eso dicen los humanos. Eso dicen los hombres, las mujeres, los psicólogos. Pero sí, yo le encontraba sentido, por lo que les decía al principio. De alejarse de Dios es un peligro. De que el Padre ya no esté contigo es un peligro. De que pierdas la vida eterna es un peligro. Te estás alejando de todo lo bueno, lo más grande, lo mejor de lo mejor. Pero hay sentidos de peligro que son falsos. Hay sentidos de peligro que son falsos. Y eso los pone Satanás. Él se aprovecha y te empieza a poner miedos que no son reales, para estancarte, para detenerte, para paralizarte, para que retrocedas, para que la fe se apague. Porque el enemigo siempre quiere ir en contra de los planes de Dios. Pero Dios tiene planes grandes para nosotros. Deja de creerle a esas cucarachas. Deja de creerle a esos miedos. Hay el miedo real de alejarse de Dios, pero hay miedos, hay peligros falsos. ¿Y qué hace esto? Produce duda. ¿Quién fue el que produjo duda en el Edén? Satanás. Le dijo, ¿quieres ser como Dios? ¿Tú le crees a ese Dios? Esas cucarachas siguen diciendo, ¿y tú le crees a Dios? ¿Tú crees? ¿Tú le crees lo que Dios te prometió, pero si todavía no lo has vivido? Y empiezas a dudar de lo que Dios te dijo, de las promesas que Él te dio, de quién tú eres hoy. Eso no lo hace Dios, eso lo hace el enemigo. Miedos falsos. Ahí es cuando empiezas a tener miedo, pero Señor, ¿quién soy yo? Soy tan malo, tan pecador. Mejor me voy, mejor no voy a la iglesia, mejor renuncio. No creo en ti, no creo en tu palabra. Y ponemos medios patudos. Él es Dios. Él es Dios. El que sembró, el que produjo la duda fue Satanás de la verdad de Dios. Si Dios lo dijo, así es. Si Dios lo dice, así es.
Si lo dice en su palabra, así es. El Señor me hacía recordar, porque yo ya no me acordaba. Yo decía, tengo una mente fuerte. Una vez una persona me dijo, no, es que debe ser tu ADN. Pero era Dios. Era su palabra. Su palabra. Porque el Señor me enseñó que tenía que creer en su palabra. No dudes de lo que Él dice. No dudes más. Deja esos miedos. Deja esas cucarachas atrás. Písalas. Porque tú tienes la autoridad que Dios te ha dado. Porque hoy tú tienes su palabra. Y la palabra de Dios tiene autoridad por sobre todas las cosas. No es tu palabra. Gloria a ti, Dios. No es tu palabra, no es mi palabra, no es mi prédica, hermano. Usted puede encontrar montones de prédicas y enseñanzas que hablen de esto y van a decir lo mismo, porque es la palabra de Dios. De Dios. Ya no dudes de su poder, iglesia. El Señor nos dice eso. No dudes de su poder. Y no te lo está pidiendo, te lo está mandando. Porque hoy Él es nuestro Señor. Y nosotros sus siervos, nosotros sus esclavos. Más alegres de todo el mundo, los esclavos más contentos, libres y felices que existen. Porque tenemos un Dios grande que nos ama. Y no solamente Satanás sembró la duda en Adán y Eva. Él la sembró para desobedecer y para rebelarse contra el Señor. Los miedos también te van a traer duda para rebelarte y desobedecer al Señor. No lo hagas. A los que son más jóvenes, no lo hagan. Se van a ahorrar montones de aflicciones. No duden en la palabra del Señor. No lo duden. Es un buen consejo que un día también a mí me enseñaron. Y tuve ojos, antenitas, tratando de no cometer errores. Pero también me equivoqué. Pero cuando se equivoque, vuelva a mirar a Cristo. También nos hundimos. ¿Se acuerdan las tormentas cuando se hundía? Pedro, Dios siempre está ahí para sacarnos de ahí. Uy, hay tantas cosas escritas, pero voy más rápido. Bueno, acordándonos un poquito de las tormentas, de las prédicas antiguas, ¿se acuerda que Jesús preguntó a sus discípulos en la tormenta? En Marcos 4:40, dice así, le dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Tienes miedo? ¿Y por qué tienes miedo? ¿Todavía no tienes fe? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? La fe. Él no quiere que tengamos miedo, hermanos. No sé si están entendiendo. Amén. Tengamos fe. Ellos no tenían fe en ese momento. Y Dios les reveló quién era Él. Pero también en la Biblia menciona a varios hombres y mujeres de Dios que no tuvieron miedo, que tenían fe. Y voy a mencionar al más conocido porque él es el padre de la fe. Abraham creyó, no tenía idea. Nosotros a lo mejor crecimos en una casa donde hablábamos del único Dios, del Todopoderoso, del que nos ama. Yo crecí en la iglesia.
Abraham no. Pero cuando Dios le habló, él creyó. Tengamos esa actitud. Seamos hijos de fe. Porque los que tienen fe, tienen tanta fe que se lo traspasas a otro y a otro y a otro. Y van a decir, sí, tu Dios es real. Jesús es verdad. Yo quiero eso para mi vida. He escuchado tantas veces eso. Y no hablo de mí, que digan, yo quiero, a lo mejor en algún momento sí, pero testimonios también de otros hombres, mujeres de Dios, y les dicen, yo quiero eso que tú tienes, que es. Y les lanzan la palabra de salvación del Evangelio, de Jesús. Seamos como Abraham. Abraham siempre creyó en la promesa de Dios, sin vacilar. Cree en la palabra de Dios. Cree en la palabra de Dios. Esas cucarachas que te dicen que no, que te hacen dudar, que no es verdad lo que Dios dijo, no sirve, déjalas de basura. De basura. En Romanos 4, 20, 21 dice, Abraham siempre creyó en la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Todo lo que promete. Y esto es palabra de Dios. No es mi palabra. El contexto es ese. Créele a Dios. En Jeremías 32, 27, si quiere anotar, la última parte dice, ¿acaso hay algo difícil para mí? Nada. Él es Dios. ¿Acaso es difícil para mí que tu hijo vaya a la iglesia? ¿Acaso es difícil para mí que tu esposo conozca a Cristo? ¿Acaso es difícil para mí que tú te levantes, que tú te sanes? Nada. ¿Acaso es difícil para mí sacarte de los vicios? ¿Acaso es difícil para mí sacarte de la depresión? ¿Acaso hay algo difícil para mí? Dice en Jeremías 32, 27, no soy yo, es Dios el que lo dice a su hijo. Promesas para sus hijos. La tercera clave, son 4 claves. La tercera clave, apodérate. Yo sé que es raro para algunos que diga que nos apoderemos o nos empoderemos, ¿ya? Pero entendamos bien el sentido de lo que quiero decir. Apodérate de las promesas de Dios. Hazlas tuyas, créelas. Apodérate de sus promesas. Cuando tomas la palabra de Dios tuya, lo que estás haciendo es que Dios se apodere de ti. ¿Se da cuenta cómo dimos vuelta? Cuando tú haces tuya las promesas, te apoderas de ella, estás dejando que Dios se apodere de ti, porque es su palabra. Es su palabra. Yo recuerdo que hace varios años ya, han pasado muchos años, estábamos alejados de Cristo con mi familia. Yo vivía con mi mamá, con el esposo de mi mamá, que no sé si está por ahí el hito, y estábamos muy mal, muy mal. Mi mamá estaba sumida en una depresión terrible y yo también tenía signos de depresión, pero ella estaba en uno terrible y empezamos a visitar a un psiquiatra, creo que era un pastor. Y lo que me gustó de él, porque yo no quería a ninguno, le hacía cruz a todos. Yo decía, Dios es grande, Dios me sana, si Dios quiere lo hace y si no, no. Así pensaba yo, era muy porfiada siempre en esas cosas. Porque conocí la palabra de Dios de pequeña, entonces tenía ahí ciertas bases, ciertas cosas. Y recuerdo que él dijo algo,
Y recuerdo que eso fue una herramienta muy buena para sanarme yo también. Y quiero transmitirla, quiero traspasarla. Él nos dijo, mira, las promesas que Dios te ha dado, que tú has leído y el Espíritu Santo te dice que son para ti, escríbelas. Por eso yo siempre les digo, hermano, escríbala con un plumón, una hoja, la hoja que sea bonita, no sea tan bonita, hágalo. Escríbalo en su pieza, escríbalo en su casa, escríbalo en todos lados, porque tú vas a convencerte de que esa palabra es una palabra real y se van a ir cambiando esos pensamientos que el enemigo ha querido poner en tu vida que son falsos. Pero la palabra de Dios es real, es verdad. Convéncete de que la palabra de Dios es. Entiendas o no la entiendas, la palabra de Dios es, porque Él es Dios. Y así fueron cambiando. Así fue cambiando. Gloria a Dios. Y me fui convenciendo de que el enemigo me decía, tú eres así, pero Dios me decía que era así. Que yo era hechura suya, que Él me amaba, que soy su hija, que Él me va a capacitar, que Él va a usarme, que ahora soy luz, que ahora estoy revestido de Él, que ahora Él me ama como mirando a Cristo. Pero eso llevó un tiempo, a lo mejor para algunos es súper automático. Lo entendí, uno lo entiende al tiro cuando te lo enseñan, pero de ahí a aplicarlo toda tu vida hasta el punto que ya nunca más tienes esas dudas, es porque tienes que llenarte de su palabra, llenarte de sus promesas, creer, no ciegamente, a lo mejor ignorantemente cuando uno está empezando, pero sabiendo que esa es la verdad y te vas a convencer de que esa es la verdad y vas a ver el resultado de esa verdad, el resultado de la palabra de Dios. Porque cuando empiezas a amar al Señor, a amar su palabra, empiezas a vivirla. Y cuando empiezas a ponerla por obra, empiezas a ver la gloria de Dios. Sí o sí la vas a ver. Es imposible que no veas la gloria de Dios, porque es su palabra. No es ciencia científica de psicólogos, de otros seres humanos igual a ti. Porque aunque muy brillantes se vean, son iguales a ti, humanos. Él es Dios. Y Dios ha revelado toda su sabiduría, toda su inteligencia en su palabra. No hay lugar para la duda. Ya no. No dudes más. No es tu palabra. No es tu palabra sobre la de Él, es la de Él sobre ti. Sujétate de su palabra, vive. Ahí está la clave. No me arrepiento ni un solito día desde que le dije sí, Señor, ni un solo día. No me arrepiento de haber creído en su palabra, de haber creído en sus promesas, de haber dicho amén a mi pastor todas las veces que hay que ir a predicar, hay que hacer esto. Me acuerdo Sergio decía, no importa si están enfermos, vayamos a predicar al Señor. Y yo lo tomé, lo abracé y fui, y Dios me sanó de un colon irritable. Nunca más he tenido eso. Han pasado varios años, como 15 años. He ido al doctor y no tengo eso. Gloria a Dios, porque creí a su palabra. Yo sé que varios acá tienen testimonios porque han creído en su palabra. Si todavía no tienes testimonio, así cree en su palabra y vas a empezar a verlo. Porque Él quiere glorificarse. Él quiere mostrarse a ti. Él quiere que lo conozcas. Él quiere que lo ames. Él no se esconde. Él grita en las calles. El amor está aquí, el amor está ahora, aquí estoy para ti. Cuando evangelizamos, ¿qué estamos siendo? La voz de Dios a los que no ven.
La fe se alimenta de lo que Dios ha dicho, no de lo que el miedo te grita, no de lo que el miedo te está diciendo, ¿ya? De lo que Dios ha dicho. En Josué 1:9 dice, gloria a Dios, Josué recibió la promesa y dijo el Señor, esfuérzate y sé valiente. Lo hemos repetido, lo hemos aprendido en la escuelita dominical, pero ¿por qué cuando piensas en esos miedos se te olvida? Esfuérzate y sé valiente. No por ti, por Él. Él está contigo. Es su palabra. Dice, no tengas miedo ni te desanimes. Sigue el versículo. Porque el Señor tu Dios, ¿qué? Está contigo donde quiera que vayas. ¿Puedes dudar de esa palabra de Dios? Porque Él es fiel. Cuando hablamos y le decimos que Él es fiel, no es que Él sea fiel a lo que yo quiero. Él es fiel a su palabra. Él es fiel a lo que ha dicho. Si tú te esfuerzas y eres valiente y no tienes miedo ni te desanimas, ¿cuál es la promesa? Que Él va a estar con nosotros donde quiera que vayamos. ¿Quieres que Dios esté contigo siempre? Esfuérzate y sé valiente. Algunos dicen, no, pero si Dios quiere lo hace. Y si no quiere no lo va a hacer conmigo. Así que se quedan de brazos cruzados. Porque Él es el que dicta. Pero el Señor aquí dice que tenemos que esforzarnos también. Tenemos que poner de nuestra parte. Y no lo digo yo, digo otra vez. Lo dice el Señor. Lee la Biblia, busca las promesas, escríbelas ahí donde las leas, pégala en todas las habitaciones de tu casa, pégala en la puerta cuando sales, escríbela en un lugar de tu mochila a los que están estudiando, escríbela en una pulsera, léela, escucha la palabra, ¿sabe? Hay una práctica que de verdad ha sido tan buena para mi vida y yo se las comparto, que ni música estoy escuchando, hermano. ¿Qué es lo que escucho? ¿Qué escucho? Escucho un capítulo, 2, 3, 4, 5 y uno no quiere la palabra. Hoy día tenemos esa herramienta, hermanos. ¿Quién no tiene celular? Se descarga la Biblia y está en audio. Y el otro día me decían, ¿y qué? ¿Y no escucha música? Y yo dije, no estoy escuchando música. Es que la palabra de Dios es mejor que la música. Llénate de la palabra, escúchala cuando haces aseo, cuando vas a la universidad, cuando te estás duchando, no pierdas el tiempo. Enfrenta tus miedos con la palabra. Llena tu mente de la palabra. Y mientras más tú llenes tu mente de la palabra, menos espacio le vas a dejar a esos pensamientos que no provienen de Dios. Es como un vaso sucio que se rebalsa, aunque ese ejemplo más se da cuando nos llenamos del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero también así Dios trabaja con nuestra mente, nuestros pensamientos. Mientras más llenos de la palabra estamos, menos espacio para la mugre hay. Llénate. Verdad es bíblica, es su palabra. Y donde no voy a leer todas las promesas que Dios tiene para nosotros, solamente les voy a dar un capítulo para que lo busquen y lo lean ustedes, porque ya estoy en la hora y me falta un punto. Lean Proverbios 3, ¿ya? Todos los que quieran leer las promesas y escribirlas ahí en su pieza, en su habitación, en su mano, en sus brazos, no sé, donde sea. Pero no se tatúe, ¿ya? Que duele. Además que gasta plata, puede invertirla en algo mejor.
escríbala. En Proverbios 3 salen montones de promesas de Dios, ¿ya? Montones. Pero usted tiene que hacer algo, ¿ah? Creerle a Él, lo que dice ahí, y va a ver la promesa cumplida, ¿ya? En algunas Biblias el título dice la confianza en el Señor, que es lo que estamos hablando hoy. En 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en... Ya. ¿Usted entiende ese versículo, hermano? En el sí, en el amén. A veces nos concentramos en la palabra sí y amén, pero no dice eso. No sé si está aquí, si la proyectan. Porque todas las promesas de Dios son en Él. Todas las promesas de Dios son en Él. Y nosotros decimos sí. Y en Él. Y nosotros decimos amén. A veces aprendemos mal. Aprendemos mal. En 1 Corintios 1:20, en Él sí y en Él amén. Es en Él, no es en que diga sí y amén, no. Es confiar en Él, es creerle en Él, en su palabra, sus promesas. Y la cuarta clave, escríbala. Porque así vencemos los miedos, el temor, las cucarachas, las dudas, las tristezas. Enfocarte en Jesús. Enfócate en Jesús. Lo vimos en las prédicas. En Hebreos 12:2 dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Él ganó, Él lo hizo, Él murió y resucitó. No murió nomás, Él resucitó, venció la muerte, venció el pecado, venció la maldad. Por eso hoy nosotros, el Padre nos ve como a Jesús. Hoy nosotros somos los hijos de Dios. Y perfecciona nuestra fe debido al gozo que le esperaba. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Aunque Él sabía, así que a Él no le dio nada de vergüenza. Él sabía, yo creo, sabía, Él vino aquí con una misión y la cumplió porque creyó en el Padre también. Y ahora Jesús está sentado a la diestra de Dios. Yo iba a decir hablándole de nosotros, pero no, el Señor está aquí con nosotros también. Está aquí, está ahora. No pongas tu mirada en el miedo. No pongas tu mirada en el problema. No pongas tu mirada en la enfermedad, ni en los pensamientos suicidas, ni en volver al vicio. No pongas tus pensamientos en la pobreza, en el miedo a ser pobre, a ser fracasado, a no sentirte capaz. No pongas tu mirada en eso. No pongas tu mirada en que tú no eres suficiente, porque es probable que sí, ¿sí? Pero tenemos a Dios y Él está en nosotros. No pongas tu mirada en que te rechacen, en que te dejen, en que a lo mejor el pololo, la polola te deje porque tú ya no quieres pecar más. No pongas tu mirada en esas cosas. Dios tiene algo más y mejor para ti. Créele a Dios. No pongas tu mirada en el miedo a que no te amen. Si Dios te ama, ¿qué más quieres? Él es suficiente. Él es suficiente. Ya no vas a andar arrastrándote por cariño y amor. Ya no vas a pelear con tu esposo o tu esposa porque ay, no me ama. Si el amor de Dios es suficiente, te vas a poner a orar, te vas a poner a, Señor, moldea mi carácter, moldea a mi esposo. Créele la palabra de Dios,
Créele a Dios, aplica el creerle a Dios de verdad. Si pones tu mirada en la tormenta, en los miedos, escuche bien. Mire, esto yo lo saqué de otras prédicas que tenía. Pero creo que hay que decirlas. Si tú pones la mirada en los miedos, estás condenado a la desilusión, a la pobreza espiritual y la perdición. Así que no lo hagas. Si es que está grabado por ahí, debe haber una prédica de eso más profunda. No pongas tu mirada en los miedos, pone tu mirada en Dios, en Dios. Y yo sé que aunque estoy un poquito pasada la hora, no se duerma, por favor. Hay algo que siempre he querido decir. Si alguno de ustedes está tratándose con psicólogos, les voy a decir algo. Ellos les van a dar herramientas que van a servir, sí, van a servir. Te van a dar tips. Yo he conocido y me han dado tips y me ha servido para la crianza con mis hijos. Tuvimos un curso de formación ministerial con una pastora que es psicóloga. Y sí, porque han estudiado tantos años la mente, la conducta humana, dentro de otras cosas, te va a servir. Pero esa no es toda la verdad. Eso está limitado, porque esa es una palabra humana hacia un humano. Es una palabra igual a ti. Lo que la verdad, lo que de verdad te va a sacar del hoyo, lo que de verdad te va a sacar de la depresión, lo que de verdad te va a sacar de la angustia, lo que te va a sacar de la ansiedad, no van a ser esos tips solamente. Lo que te va a sacar de eso es creerle a la palabra de Dios. Aleluya. Porque es una palabra mayor a la tuya. Porque es un conocimiento mayor al de la ciencia. Porque es una revelación divina que va al humano, a la humanidad, a sus hijos. Así que no te quedes ahí con lo que dice el psicólogo, el psiquiatra, el doctor o quien sea. Créele a la palabra de Dios. Es mejor que todo eso. Él me sanó. Él ha sanado a muchos acá. Pero cree en la palabra de Dios. Y ahí si va a seguir yendo o no, yo no le voy a decir nada, hermano. Ore al Señor y Dios le va a decir. ¿Ya? Dios le va a decir. Que a lo mejor usted va a tener que predicarle a ese psicólogo. A lo mejor él va a ver otra vez el milagro de la sanidad. Va a decir, ¿qué es esto? Es Dios. Bueno, ese era un paréntesis. No bostece, hermano. No se preocupe, bostece nomás, a lo mejor no durmió anoche. Yo tampoco. Si tú crees en una palabra humana, si tú crees y te quedas ahí solo en la palabra humana, en tus pensamientos, en la inteligencia del otro, ¿qué va a traer? Frustración, ansiedad, angustia. Y eso, ¿qué hace? Trae como una nube negra y dejas de ver a Cristo, dejas de ver la esperanza, le das lugar al enemigo, te empieza a atormentar la soledad. Y la soledad, ¿qué hace? Empiezas a tener una codependencia de alguien que es igual a ti, que no es mejor que tú, que no es Dios. Eso te atormenta la derrota, el pesimismo, la inconformidad. Dios no quiere eso. Y permanecer ahí, y lo digo porque sé, es terrible. Permanecer en ese estado es como estar muerto, estar podrido. Pero Dios no quiere eso para ti. Llénate de la palabra. Llénate de Él. No le des lugar al enemigo.
Con la palabra se batalla espiritualmente. Con la espada tú atraviesas al enemigo, a esas voces demoníacas que te quieren decir lo contrario. Solo con la palabra. Piensa la palabra. Camina la palabra, el evangelio, el yelmo, la armadura de Dios. Se complementa, todo está aquí en la palabra. Vive la palabra, cree la palabra de Dios, créele a Dios. Dios no quiere que permanezcas ahí en lo terrible. Reprende el miedo, rechaza el miedo. Tú ya no eres alguien miedoso. Dios te dio un nuevo espíritu, pero ¿sabes por qué no te comportas como ellos? Porque no le estás creyendo a Dios. Él te dio un espíritu de valentía, un espíritu donde tienes el poder, porque tienes su palabra, porque tienes su presencia, su unción, el poder de vencer la maldad, lo que te está haciendo mal, el poder de vencer el pecado. Lo tienes. Déjalo, deja a Dios. Que sea tu Dios, que sea tu Señor, que sea tu Rey, que sea tu Padre, que sea tu amigo, que sea la verdad y la vida, el camino. Déjalo. Acuérdate, y aquí yo puse algunas cosas de a veces temores que enfrentamos, pero acuérdate que nada te va a faltar, que Dios provee a sus hijos. Nada te va a faltar, si está en sus manos, nada te va a faltar. No sé de qué manera te va a llegar. A lo mejor no va a ser la manera que tú más quieres, o que a ti te agrade, o lo que tú esperas. Pero nada te va a faltar, nada, porque Dios lo dice en sus promesas. Dios es suficiente para sentirte amado y aceptado, que eso sea real. Ya no vas a andar ahí como dicen hoy día los jovencitos, migajeando o migajero, algo así, esperando migaja. Ya no, cuando tú sabes que Dios te ama y lo entiende, Él es suficiente. Ya nada te va a ofender. A algunos que todo les ofende. Una característica de un cristiano es que ya nada te ofende. Si Dios dice que así no es, no estoy ni ahí. Yo le creo a Dios. Y esto no es una palabra motivacional, es palabra de Dios, hermano. Créelo, convéncete, léelo, y ahí te lo va a volver a repetir el Señor una y otra vez. Dios conoce todos tus días aquí en la tierra, todos. Dios cumplirá el propósito que tiene contigo. Él lo va a hacer. Tú ocúpate de permanecer en Él y de creerle. Tú ocúpate de llenarte de su palabra y creerle. Tú ocúpate de humillarte delante de Dios y aprender a depender de Él. No de ti, ni de tu papá, ni de tu jefe, ni de los doctores, de Dios, de Dios. Bueno, hay tantos pensamientos, yo vibro con eso porque es lo que Dios me habló, hermano. Así fui sana, creyéndole de verdad. Y vienen temores otra vez, ¿sabe? Yo decía, yo ya vencí estas cosas, gloria a Dios. Pero ¿qué empezó? Uno después es mamá, tiene hijos. Y dígame las mamás y los papás, a veces no vienen temores por sus hijos. Y Dios, ¿qué te dice de nuevo? Todo esto, te lo recuerda. Vas a vencer todos los temores, creyendo en el Señor, confiando en Él. Sigue clamando, sigue orando. Él dice que lo hagamos, hazlo. Sigue hablando, pídele sabiduría. Dice que el que le pide sabiduría, Él la da.
Y es así porque Él lo dijo, no porque tú seas inteligente, no porque te pongas a estudiar, porque se lo estás pidiendo y Él dijo que el que le pidiera le iba a dar. Créele, por eso es importante conocer su palabra. Te abre la visión de Dios, no la visión humana, no la visión de aquí, la visión de Dios para ti, para nosotros, para lo que nos espera en la eternidad. Pongámonos de pie, hermano. No dudes, como conclusión. Piensa, medita, ¿quién es más grande? ¿Cierto? El primer punto. No dudes del poder de Dios, no dudes de su poder. Las promesas de Dios son para ti. Hijo amado, hija amada, son para ti. No es para todos, es para sus hijos. Y cuarto, enfócate en Jesús. Mira a Jesús. Mira a Jesús. El miedo se enfrenta con fe. Porque la única manera de creer que esta palabra es fiel y verdadera y real es teniendo fe. Esa fe que Dios te ha regalado. Esa fe que viene mientras más tú amas su palabra, porque viene por el oír su palabra. Joven, adulto, niños, todos, amen su palabra, crean su palabra, amen a Dios, entreguen los miedos a Dios. Piensa en esos miedos y acuérdate que son cucarachas. Dios es grande, Él es el león de Judá. No es que sea un león, pero es imponente. Él es Dios, es más grande que un león. Él es el gran yo soy, lo cantamos, créelo. No dejes de venir a la iglesia. Te llenas de su palabra, te llenas de declaraciones de verdad, porque las canciones que cantamos están inspiradas en la palabra de Dios. Y mientras más las cantas, más te convences a ti mismo de que eso es real, de que eso es así. Aún la neurociencia dice que si lo repites tantas veces te lo crees. Sí, pues si Dios nos creó así, Dios sabía, pero Dios nos dijo: llénate de la palabra de Dios. Y eso no es para convencernos ni creerlo, es porque es la verdad. Es la verdad. Oremos al Señor. Oremos al Señor. Entrégale tus miedos a Él, de verdad. Hoy, entrégale tus miedos. A lo mejor hay miedos que tú sí los tienes identificados. Y hay miedos que están ahí escondidos. Tú no dejes que esos miedos te gobiernen. Acuérdate quién te gobierna. Acuérdate quién gobierna tu casa. Acuérdate quién gobierna tu mente, quién gobierna tu cuerpo, quién te gobierna a ti, tu camino, tu futuro. Un día le dijiste que sí al Señor y Dios no se olvida. Y es lo único que Él estaba esperando de ti, que le dijeras que sí, porque Él quiere que tú lo sigas. Él quiere que puedas vencer en aquel sacrificio de un día de Jesús. No por ti, porque Él lo hizo. Créele. Presenta tus miedos delante de Dios y dile, declara, no porque mi declaración se hace verdad, no, lo declaramos porque sabemos que es verdad. Y dile: Señor, este miedo te lo entrego, porque no quiero que los miedos me gobiernen. Gobiérname tú, Señor. Gobierna todos mis miedos. El único que los espanta, el único que los reprende, el que los echa fuera y el que los destruye es tu Dios, tu grande y poderoso Dios. Créele al Señor. Levántate y sé valiente. Esfuérzate. Sigue adelante. No te vas a cansar, porque no van a ser tus fuerzas. Son las fuerzas de nuestro Dios.
Tú encárgate de humillarte delante del Señor. Si es necesario, tú te arrodillas delante de Dios. Si es necesario, tú te desnudas delante de Dios. Porque eso es lo que necesitamos para que Él nos moldee. Para que Él haga una versión de ti victoriosa, mejor. Porque Dios tiene un propósito contigo y lo va a cumplir. Y lo quiere cumplir. Porque Dios es Dios. Él sigue, Él avanza. Él es. Uno dice sigue y avanza porque es nuestra percepción, pero Él simplemente es, o grandemente es. Él es Dios, en Él no hay tiempo, Él es dueño del tiempo. No tengas miedo de que se te va a pasar el tren. No tengas miedo de que no van a llegar nunca aquellas promesas. Él es dueño del tiempo. ¿Por qué tú vas a tener miedo de los tiempos? Si Él es Dios, si Él es Dios, levanta tus manos y dígale: Señor, yo quiero vencer en ti, yo quiero ser sano, yo quiero seguir adelante, quiero dejar de ser prejuicioso, quiero dejar de tener esas cosas que estorban, quiero dejar de tener esos miedos. Quiero creerte a ti, quiero seguirte a ti, quiero de verdad vivir esa libertad. Y sabes que ya lo estás haciendo, porque la obra Él ya lo comenzó y Él la perfeccionará. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra de Dios, que es fiel, es real y verdadera. Y si lo dice su palabra es porque así es. Si hoy tú tienes miedos, yo te invito a que pases acá adelante. Quiero pedirle a los pastores que puedan estar atentos a la administración. Si tú hoy quieres entregarle esos miedos, porque hay miedos que de verdad que parecen imposibles, que son como unos Goliat gigantes, preséntales ese miedo al Señor y dile: hoy yo creo en ti, yo sé que tú eres más grande, yo sé que tú eres real, yo sé que tú eres verdadero, Señor, y yo voy a ver tu palabra cumplida en mi vida. Es la vida de mi hijo, de mi familia. Te invito a que pases acá, van a ministrarte los pastores. Alabe al Señor, porque su verdad, esa sí es verdad. La verdad de Dios no es relativa. Los cristianos no somos relativos. Los evangélicos no creemos en lo relativo, creemos en la verdad, que es la palabra de Dios, que es nuestro Dios grande, el creador del universo, de las estrellas, de todo lo que hay, el creador de nosotros, que nos hizo así como somos, porque tiene propósitos grandes. Comenzarás a saltar de alegría. Comenzarás a bailar de gozo. Comenzarás a cantar porque hay paz en ti. Porque ha nacido la paz en ti. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento en ti. Ya no le tengas temor a esa enfermedad. Ya no tengas miedo de los dolores. Tú eres de Cristo, tú eres de Dios. Él tiene propósitos que nadie más conoce tal vez. No tengas miedo de los que te juzgan. No tengas miedo de las mentiras de Satanás. La palabra de Dios. Crea la palabra de Dios. Alaba al Señor. Entrégate a Él. Entrégale todo al Señor.